We just one question. Mira, mira, la gente quiere fotos con ustedes, fotos, son celebridades. Mira, las mujeres también, las mujeres. Hay discriminación de edad en Corea. Discriminado por ser viejo, ya lo sabes. Y antes que te preguntes qué hago vestido con un atuendo coreano o cómo es que mis amigos llevan puesto un traje de mujer, todo surgió porque al aterrizar en Seúl, que es la capital de Corea del Sur, decidimos comprobar si era cierto que podías entrar gratis a los famosos palacios de esta capital por llevar este atuendo que se conoce como hanbok. Así que jugamos al piedra, papel o tijera para decidir quiénes irían vestidos de caballeros y quiénes irían vestidos de dama. Lo cierto es que en las calles los que iban vestidos de dama recibieron mucho más atención y piropos que los que íbamos de caballeros. Y de esta manera fue como quisimos darle la bienvenida a este increíble país. Pues hoy nada más y nada menos que en Seúl, Corea del Sur. Arranca la aventura por este país. Fíjense esa parejita que usted está viendo ahí, con ese atuendo, ¿no? Y ese atuendo que lleva la chica y también el chico es el famoso hanbok. Entonces los tigres supuestamente quieren ponerse el hanbok para entrar a este lugar. ¿Qué es lo que es este lugar adentro, maestro? Este es el palacio de la dinastía Joseon. O sea que el que quiere entrar para acá y se quiere poner su hanbok es más que bienvenido. Eso es. Y entra gratis. Entra gratis. Ah, pero es de verdad, o era un relajo de usted. No, de verdad. Hay que echar las suertes. ¿Quién va de 2 hanbok mujer y 2 hanbok No, pero hombre? ¿cómo así? Sí, sí. No, pero ¿cómo que hanbok? Lo pone, lo hemos leído. ¿En No, serio? tío, no. No relajes. O sea, eso es lo que uno se pone, ese atuendo. Y si te pones ese atuendo, entras gratis. Bueno, mírenlo ahí, ciertamente, lo de hanbok rental. O sea, que te rentan el traje. O sea, que no es mentira. Renta de hanbok. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí? Mira. Oh, pero mira, verdad, mira las chicas como están midiéndose ahí el traje. Qué bonita, qué coquetitas todas, mira. No. I can dress like a woman, right? Yes. No relaja. Se puede. O sea, ¿tú te pondrías un traje de eso? Sí. Vamos a echar la suerte. I mean, the boy dressed like the girl? Yes. Yes. You can choose a big size. Pues de verdad, tío. Hay que echar la suerte, 2 y 2. This is for boys or this is unisex? And this for boys. Ah, this is for boys. Like this one. Oh, yeah, this is beautiful. Tú quieres que un hombre se ponga el atuendo de una mujer. 2 y 2. Es que eso es lo que ha leído el Oliver. A boy have to wear the women's dress and he got good luck? Yeah. Ah, pero yo pensaba que relajando. 25,000 este atuendo, mira, 25,000. A king hanbok. Oh, ok, mira el pantalón. Mira, dicen los tigres que los dos que se van a disfrazar de mujer lo van a tirar a piedra, papel y tijera. Y el que pierda, entonces, se va a vestir de mujer y el que gane de hombre. Arrancamos usted y yo, bestia. Vamos, arranqué con este. Piedra, papel, tijera. Mujer le tocó a usted, caballero. Se jodió. Ven el otro. Entonces ahora viene piedra, papel, tijera entre todos. A ver cuál se va a disfrazar de mujer de los dos. Vamos. 1, 2. No, otra vez. 1, 2, 3. Ay, vestido de mujer, tío, prepárese. Ya tú sabes. Joder, mira el vestido de mujer de la bestia. Joder. Y yo me estoy poniendo este. Mírenlo ahí, más o menos, el famoso hanbok. Aquí en Corea, señores. Bueno, el hombre está cumpliendo con su palabra, que es lo importante. Míralo ahí. Vestido de mujer. Joder. Claro, me puso bueno esto para que usted más o menos entienda. Mira. Ya este es el atuendo que complementa pues el gorrito, ¿no? Bestia, tu gorro como que se te queda bien en la cabeza. Sí, se te cae, ¿no? A mí se me cae. ¿Se te cae? Me cae. Dile que te lo coloque. Ahora lo pagáis vosotros. Lo pagáis vosotros. Yes. You play? Pues no era mentira, señores, que los tigres cumplieron su palabra. Aquí tengo a mi acompañante el día de hoy. Y ahí está el Charlie, que tiene su acompañante el día de hoy. Por el hecho de nosotros ir así, yo con el buen Oliver aquí. Y esos dos verdugos ahí. Mira, la gente. ¿El palacio qué, maestro? Jiwenwenkun. Ay, mi madre. Pues vamos para allá entonces, que ahora la cosa empieza a poner buena. Ahora lo más gracioso es que la gente se nos queda mirando. Con tu carterita y todo, ¿verdad? Claro. Joder. Me parece el mejor este. Con tu carterita, bestia. Vas a triunfar, tío, porque todas las chicas coreanas se quedan viéndote y le dan sus piropos. Míralo ahí, ¿ves? Gracias, hermano.
Ah, míralo ahí, coño. Bueno, yo quiero comprobar si de verdad nos van a dar el acceso gratuito por el hecho de nosotros venir con el atuendo, ¿no? Así es como le damos la bienvenida a Corea con este traje, señores. Y estos verdugos vestidos de mujer. Míralo ahí. Mira, mira, mira a los niños cómo se ríen. Mira, mira, mira. ¡Oso Sayo! Se parten de la risa cuando nos ven a nosotros vestidos así. Mira, mira, la gente quiere fotos con ustedes. Fotos, fotos. Son celebridades. Los tigres son celebridades. Ay, mira, mira, las mujeres también, las mujeres. Pichu, 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 pichu. Puede ser foto. So if you have the custom, it's free? Oh, Oso Sayo, thank you very much. Oh, mira, pues era verdad, señores, no era mentira de los muchachos. Yo pensaba de verdad que me estaban relajando con el tema de que si tú te ponías el atuendo entrabas gratuito. Y es así, o sea que cuando usted venga a Corea, si quiere conocer el templo de manera gratuita, ya sabe lo que tiene que hacer, ¿eh? Esto te explica, bestia. Claro, eso te explica. Está guapo. ¿De dónde son ustedes? Yo soy coreana, pero vivo en México. Ah, bueno, ya te agarré el acento, ¿verdad? Sí, ella es brasileña. Muy bom. Los tigres son celebridades. Mira, desde Brasil para el mundo, mira la chica, mira. Viene foto con los tigres, mira. Oh, Dios mío, los tigres, celebridades, míralo ahí. Vete ahí, el corazoncito, vete, el corazoncción. ¿Korean? No, I'm Taiwanese. Ah, Taiwanese. Brazilian. Ah, nice. Brazilian, Brazil. Ah, ok, From obrigado. dynasty, a very old dynasty. Oh, wow. Señores, disfruten. Nos seguimos viendo. La verdad es que comenzar un recorrido por un país de esta manera, pues yo creo que es invaluable, ¿eh? Porque por lo menos uno se empieza a reír. Ahora ya conoceremos un poquito la cultura, porque no solamente la chelcha, yo quiero entender qué es lo que es este monasterio, ¿no? No sé ni siquiera sé cómo llamarlo. Más allá del relajo de nosotros con los tigres, mira que está todo el mundo, hay algunas personas que también están vestidas. Pues miren qué bonito, pues esto que se ve que es bien antiguo, ¿no? Sí, por ahí tenemos que hacer una foto nosotros, ¿ves? 4. Mira los niños como se quedan viendo. Los niños se quedan viendo. Hello guys, hello. Oh. Oh my gosh, you guys. The ugliest chicas. Ahí está. Celebridad de los tigres, ¿eh? Son más famosos que tú en Dominicana. No, pero por mucho. Pero venga acá. Pero la verdad que un entorno natural en medio de la ciudad, ¿eh? Mira la niña también, qué bonita, mira. Lo que me sorprende es que esto está en plena ciudad, o sea, en plena ciudad llena de rascacielos. Y tú tener como este entorno así natural, como este pequeño pulmón, pues yo creo que es una chulería, ¿eh? La ciudad de Seúl, veo que tiene muchas montañas. Que no solamente se ríe uno porque la gente se ríe de uno, sino porque todo el entorno, la verdad que está bello. Y creo que un lugar 100% recomendado. Mira la gente, mira, hasta la niña, mira. Ah, mira, la niña se ríe. Has hecho feliz a mucha gente hoy, bestia. Tiene toda la razón. Creo que fue buena idea lo del piedra, papel, tijera, Hay ¿eh? otro templo mañana, sabes lo que toca, ¿no? ¿Otro piedra, papel, tijera? No, ya no. Oh, ya se jugó. Mañana. Nos toca a nosotros entonces. Pero mira, lo bueno es que las mujeres son ellas que lo jalan a ellos. Es ellas que dicen, por favor, una foto conmigo. Míralo ahí, dedito coreano, míralo ahí. The dress. The dress is auto. Ah, dice que tiene algo tradicional, muchacho. Oh, and very, very beautiful. Thank you very much, Venga, señorita, por favor, ¿Viste con tu familia en Yucatán y en Cancún? Correctamente. Señores, miren, este caballero me acaba de hacer un approach y me dice, William Ramos, el de los videos. Y yo, wow, hermano, jamás me imaginé yo que desde Corea me iba a encontrar una gente que me reconociera. Y aquí su esposa. ¿De dónde que son allá, De Yucatán. Ah, me encanta esa ciudad, preciosa. Y la pasamos increíble con la familia también ahí. Sí. Que es lo más importante. Vamos arriba con la foto, hermano, claro que sí. Aquí para... Sin duda una experiencia que si usted viene a Corea del Sur, aquí en Seúl, no se la pierda y salga de su zona de confort, que estoy seguro al que le toque el traje de mujer la va a pasar muy bien, simplemente porque mucha gente se va a reír de usted y usted se va a sentir como una verdadera celebridad. Así que dicho eso, continuamos que ahora que la cosa empieza a ponerse buena.
una vez abandonado el palacio, decidimos hacer un recorrido callejoneando un poco y dejándonos empapar de esa vibra que tiene esta capital coreana. Pero amigo, quiero recordarte que si estás disfrutando de este contenido, tómate un segundito y suscríbete a este canal para poder seguir llevando más contenido de este estilo. Paseando un poquito por estas calles aquí en Seúl, en esta zona próxima al lugar donde estábamos ahora disfrazados, lugar donde estábamos anteriormente con el atuendo. Pues miren qué bonito todo esto, que también hay como unas influencias, no sé si de Estados Unidos, pero pareciera que sí. Veo mucho movimiento de turismo. Allí atrás incluso llegamos a ver un restaurante que tenía 9 años de recomendación estrella Michelin. Por ejemplo, estos bakery que a mí me dicen que es muy famoso la ciudad de Seúl, o sea, las panaderías. Mira qué bonito, incluso esos jardines para tú tomarte así, que si un café o algo. Mira las rosas también aquí, qué bonitas las rosas. Y este carro, que es lo que yo le digo, que es de la marca Hyundai, pero viene siendo como la gama alta de Hyundai, el Genesis. Como si tú quieres hacer alguna comprita. Esta callecita qué coqueta, Pues la verdad que muy bonita estas calles. Pasearse por aquí. Cualquier cosita que te antoje, pues por aquí estos callejones están bastante curiosos. Tiene buena pinta, Miren esta calle también como bien concurrida aquí en Corea. Algunas ventas de algunas piedras que estaba yo buscando, como el caso del jade. Claro que el jade se supone que debería ser más en China, pero también lo veo aquí en Corea. Es un regalo que me pidió mi madre que le llevara. Y a lo mejor algo de jade le consigo. Mucho tema de artesanía. Y es lo que he conseguido yo por aquí. Algunas cositas para llevar de decoración a mi hogar. La difícil tarea de un lugar donde comer. Lo que pasa es que el hombre está más perdido que el hijo del Limber en el Pacífico. A lo mejor es este. ¿Cómo se llama? Es este. Ah, es aquí. No es este. Qué bonito el frío. Yo creo que tenemos. Miren, aquí en este restaurante iniciamos probando pues esta cervecita coreana. Ah, esto es arroz para compartir. Ah, mira qué curioso. Salud con los muchachones. Después de disfrazarse de mujer hoy, yo creo que se lo merecen. Ah, mira, y este fue el que yo pedí. Mira qué rápido inclusive salió, porque se nota que esa carne es vuelta y vuelta. O sea, eso se ve que lo cocinan rapidísimo. Y agarras aquí, mira qué suavecita se ve la carne. Vamos a dar una probadita. Buena. Digamos que esta que yo pedí es... Pero dice que ribs. Dice que esto es cerdo marinado. Es curioso, sí. Mira este plato que es el que yo... El que ordené. Ah, esa es una sopa tradicional aquí, de aquí. Ah, pero se ve bien también, tío. Thank you. Mira, interesante, ven eso. Todo eso son cerdos. No, esto es ternera. Ah, eso es ternera. Cerdo eres tú, cabrón. Está buenísimo. Ese es ternera. Bueno, tío. Buen provecho, señores. La verdad que la comida aquí en Corea, hasta el momento está interesante, Esta bebida que está aquí es una bebida muy popular en Corea, que es el famoso soju. Yo que he tenido la oportunidad de ir a restaurantes coreanos en mi país, pues se consume de una manera curiosa, porque como que usan unos palitos. Claro, ahora recuerdo, es que la bebida, ellos la golpean cuando se mezcla con cerveza, que es como un trago que han hecho, también muy popular. Vamos a dar la probadita al soju, a ver, a la salud de ustedes desde Corea. Eso no le va a gustar a ninguno de ustedes. Bueno, salud. seco, ¿no? Como que no le gustó mucho a la vez el soju. Es como neutro, es una bebida como neutra, sin duda alguna. No se sabe. Ah, mezclalo con cerveza, para que tú veas. Míralo ahí, eso mismo es. Mezclado con cerveza. Mejor, míralo ahí, que te estoy diciendo. Le da el toque, le quita el amargor ese que tiene. Yo creo que no se puede venir a Corea y no hablar de esta sensación que son los famosos BTS. Miren cómo tienen aquí como toda una galería de arte dedicada a ellos. Me da mi curiosidad incluso. Ah, no, simplemente es una publicidad. Estos son los tigres, míralo ahí. Ah, sí, mira, que te venden como cositas y vainas. Esa gente son un fenómeno aquí en Corea, esos tigres. 감독님, 여기 Te quieren vender una... Ah, que te quieres y tú la quieres apoyar con una camisa. Election period? No, we just one question. What do you think election? What I think. No, one person. Just one sentence, maybe two sentences. Just what do you think? Korean is smaller. It's election period. Voting. Voting. Just voting. Imagínate, What do you nosotros think metidos en vaina voting? política, tío.
Pues ahora estamos yendo a una zona que se llama Hanok Village. Es como una aldea o pueblecito tradicional donde se ven como esas casas de como eran hace 600 años. Y me dicen que por aquí todavía está ese pueblecito que mantiene intacta como su esencia. Pero también miren qué curioso que estamos viendo que esta es una zona como muy escolar, es lo que parece, más que universitaria, ¿verdad, bestia? Sí. Parecen como escolares. La zona de Hanok Village. El pueblo se llama Bukchon. Ah, Bukchon, ok. Hanok, zona de ocio, más alternativa, de conciertos. Exacto. Mira lo que les digo, que muchas niñas, por ejemplo, saliendo del colegio, es lo que parece, ¿no? O sea, lo que yo veo que adentrándose aquí al Hanok Village, todos estos pañuelitos que lo hemos visto en varios de los lugares. Y mira todo esto también, qué curioso. Ya aquí se empieza a cambiar el flow, ¿eh? Mira aquí que si las muñequitas, por ejemplo. Esto para los niños y adolescentes tiene que ser una chulería, digo yo, ¿eh? Que ya esto sí es parte del Hanok Village. Por eso vemos algunas personas vestidas así, como ya metiéndose en el personaje, ¿no? Sí, realmente esto sí que empieza a tener un poquito más de encanto, miren. Y como estos callejones así que te van dando como esas fachadas, como esas casas que ya uno empieza a ver ahí. Mira, te dicen que por favor que no hagan mucho ruido. Esa es otra buena. Área restringida para visitantes. De 5 a 10 de la mañana. Eso seguro es para proteger a la gente que vive aquí. Ah, pero todo está bonito. Mira, la chica se está haciendo su sesión de fotos. Nosotros los dominicanos tenemos el problema de que hablamos demasiado duro. Entonces aquí te dicen, por favor, hable despacio, porque esto es zona residencial. Estas son las famosas casitas Hanok. Y sí, esto es lo que más o menos la esencia, ¿no? Miren, por ejemplo, estas casitas tradicionales Hanok, que la han convertido como en restaurantes. Es lo que pareciera, ¿no? Mira aquí, por ejemplo, esta bajadita. Y obviamente, fíjense que lo que te pone, este lugar es una zona residencial. Por favor, hable despacio. Es una buena iniciativa porque a veces los turistas se pasan, miren las calles. Y, por supuesto, lo mismo que hicimos nosotros con el traje, cuando estuvimos en el primer templo, pues es lo mismo que hace la gente aquí en estas calles, porque ahí es donde pega, ¿no? Esa vestimenta pega en estos lugares. So, where we are right now, es toda esa área, lo del Hanok. So, we are here. Nosotros estamos en la zona roja. Interesante cómo se hace la chica la foto ahí en ese pasillo. Qué curioso también esta máquina dispensadora de tarjetas SIM. Tú escaneas tu pasaporte y tú puedes comprar una SIM card, mira, una SIM card coreana para tener internet. 169.000 por 2 habitaciones, 2 noches. 279 dividido entre 2 noches, 140 dólares a la noche. Coño, pero barato, entonces no es. Muy caro. Oh, pero ven acá. Está bueno. Espérate, pero tú viendo hotel en China en 40 dólares y pagando aquí 140 a la noche, barato no es. Vamos a ver cómo es esto. Meta la tarjeta ahí, mi hermano. Ah, bueno, ya entendí. Qué interesante cómo luce la habitación. Por esto mismo en China se pagó como 40 dólares en la primera ciudad. Pero bueno, claro, no vamos a comparar. Ya esta es la capital, la ciudad de Seúl. Y entonces su baño, digamos que es normal, ¿no? Duchita, su inodoro. Que veo que tiene hasta unos botones por ahí inteligentes. Veo que tiene algo más por aquí, no sé qué será. Tú puedes generar hasta sonidos cuando tú estás en el inodoro. Mira, es lo que entiendo yo que dice ahí. Digo que en Europa y en América, las zonas que yo he visto, los grifos están dentro del baño. Sí. Y aquí está el baño con el inodoro, la ducha, y fuera. Es verdad. Lo otro que no podía faltar en esta capital coreana era visitar esos mercados, sobre todo en la noche, donde se puede degustar un poco de la comida callejera y gran parte de la cotidianidad y el día a día de estas ciudades. Y arranca el recorrido en la noche. Hay algunas cositas que ya yo voy notando. Por ejemplo, noto que el coreano es un poquito más sonriente y menos tímido que el chino. Muchos puestecitos de comida, sí, mira, como dulces. Como era un waffle. Un waffle, sí. Un waffle. Pero ¿será que se puede pagar con tarjeta aquí? Esa es buena. ¿Muy pay credit card? Ah, ok. Oh, mira qué rico, cómo es eso. Está bueno entonces, bestia. Muy bueno. Oh, está bueno. Bueno. Lo interesante de eso, ¿sabes qué? La mezcla de lo dulce con lo salado. El quesito le da como un salado. Entonces, hoy nos vamos a nivel de comida. Mira esto, sabe Dios lo que será, ¿eh? Fish cake.
Meat dumplings. Pero si te fijas, esto es menos exótico que en China, ¿eh? Esto es como más normal, pareciera, ¿eh? La salchicha. Lo que yo entiendo. ¿Qué quieres probar? ¿Lo más raro? Sí. El fish cake, ese debe ser interesante. Fish cake. Ah, este puede ser bueno spicy. también. Ese puede ser. Ah, spicy. No spicy. Interesante esto, mira todo eso. Mira cómo lo ponen como a un aceite allá. El credit card, no, here no credit card, right? Ah, mira, pues va a haber que sacar dinero. El señor, por ejemplo, no coge tarjeta de crédito, pero eso hace que uno saque algo de dinero efectivo, que yo creo que va a venir bien. Entonces lo que veo es que aquí tú tienes como un money exchange, y ya quiero yo ver más o menos cómo es la moneda en Corea del Sur. Esto puede ser interesante y ver cuánto está el cambio. Ah, 1.350 por $1. Sí. Ah, pues entonces está bueno. De 50.000, diablo. Ah, porque somos ricos. 50.000. ¿De cuál? ¿La otra moneda de qué va? 10.000 y de 1.000 también. Me ha dado 137.000. Ah, y tú le diste $100. Sí, $100. 137.000. Un pastelillo Ajá. ¿Cuánto sale el pastelito? cuesta 4.000. Que son $3 o 4, ¿no? $3 más o menos. Sí. Ya en este país sí que uno ve más turistas de otras nacionalidades. Y te hablan inglés la gente ya por la calle. Y hablan un poco. La muchacha esa nos ha dicho que este era picante y el otro no. Exactamente. Simplemente poniendo una comparación con China. No viene al caso, pero no te miran tan raro, ¿verdad? parece que están más acostumbrados al turista aquí en Corea del Sur. El pulpo. El pulpo. Igualito que el pulpo gallego allá, bestia, ¿eh? En España. Déjame ver eso, cómo es. Esto es lo que está ahí caliente. Se supone que esto es el meat dumpling. Ah, este es de carne. Lo que pasa es que la carne es como un poco diferente, ¿no? No está malo. No, no está malo, ¿verdad? La gente es simpática porque mira como la chica. You are from Seoul? No, America. Ah, you're American. Oh. But your parents might be like Asian? China. Oh, okay. Okay, only Yeah, only cash. cash, only cash. Okay. Oh, mira este, pan de huevo, egg bread. ¿Cómo que se dice gracias en coreano? 감사합니다. Kamsahamna. 감사합니다. Kamsahamnida. Wow, it's very hard. Kamsahamnida. Qué complicado. Así se dice gracias en coreano. Fish cake. El fish cake. Comida callejera en Corea. Wow. Ese tiene muy buena pinta. Que son los pinchos de cordero y de carne. Cuesta más o menos 12.000. Mira cómo se ve esa carnita, mira, ven. Ay, papá. Miren las famosas galletas del juego del calamar, señores. Mira, mira qué curioso. Con la misma figurita, mira, del tema del juego del calamar. Mira. Con la serie allá. Que todos sabemos lo famoso que fue eso. Miren, mira como el moldecito por ahí. Mira, wow. Y esta calle sigue y sigue, señores. Miren, aquí como usted podrá comprender, tienen como muchas cosas de skincares. Como está todo el tema de la fiebre de las adolescentes con los coreanos, con los K-Pops. Pues todo el mundo quiere tener ese cutis que muestran ellos, ¿no? Por ejemplo, fíjense esos anuncios. Como salen esos hombres, incluso también, que lucen bastante femeninos, pero bueno, ese es el gusto, ¿no? Y lo bien cuidada que es la piel de ellos. Creo que yo lo destacaría por encima de todo. Y por supuesto, mucha comida. Mira esto, qué extraño. Pan de ajo. Interesante es el pan de ajo, ¿eh? Mucho tema del juego del calamar también. Es lo que noto yo por aquí. Kimchi. Ah, ese puede estar bueno, ¿eh? Ese puede estar bueno, ojo ahí, ojo ahí. Mira qué curioso como lo cocinan con el fuego ahí, ¿eh? Wow. This is spicy. No spicy. Miren este, vamos a probar este, a ver qué tal. Vamos a ponerle un poquito de la salsita. El kimchi, ahora yo no recuerdo qué es lo que era, ¿eh? Es un fermento de pescado y verduras. Kimchi de cerdo, pork belly. Ah, bueno, de cerdo también. O sea, de pescado, de cerdo. Está bueno, tío. ¿Cómo luce? Más o menos, mira. Méteme el zoom ahí, camarón. Ok. Ella dice que la salsita roja no pica, pero yo creo que sí pica. ¿This sauce no es spicy? Ah, no es spicy. A mí pica, pero a ellos quizás no. Ahora la bestia lo engatusaron y lo metieron para acá adentro. Que le están poniendo una cuestión como en el contorno del ojo. Ah, retinil, active retinil. Glutatión. Mira qué curioso. Ah, ya tú sabes. But what is this for? For the wrinkles, yeah. To remove the... Oh, mira. Esto también como con estos juguetes. Aquí los niños se vuelven locos, señores, mira.
Aparentemente son estos juguetitos famosos coreanos. Y esto también muy famoso en Corea, el tema del pollo frito, míralo aquí. Esto sí es verdad que está como pegado, que también es como con la salsa agridulce. Vamos a pedir un pollo. Eso vamos a pedirlo. Esto sí es verdad, de los restaurantes coreanos en Santo Domingo, buscan imitar el pollo frito como se hace aquí. Los coreanos como que han hecho una receta como interesante. Lo curioso sería saber qué será esta verdurita que está ahí, eso que está en el medio. Pero miren qué curioso, como le echan también unas salsas. Ah, pero mira, me ve bueno. Eso sin duda hay que probarlo, señores. Mira, por ejemplo, la preparación como imagino, del relleno del pollo. Tomando el famoso pollo frito de Corea. Esto tenía como una salsa que ella me decía que si quería que yo le echara. Y yo le decía que no, porque ya yo entiendo que tiene su salsa, como una salsa agridulce. O sea, que vamos a dar una probadita aquí. Sin duda alguna que no necesitaba ninguna salsa. Langosta con queso, mira. Y mira cómo la rostiza él ahí. ¡Wow! Bueno, esto hay que comerse una de estas obligado. La verdad que me ha sorprendido bastante la comida callejera aquí. Lo que sí es una realidad es que se nota que es una calle muy popular, muy comercial, y los precios no es que sean muy baratos. No es algo económico, pero todo lo que hemos probado entiendo que vale la pena, ¿eh? Miraron nosotros allá en la cámara, señores, también, mira, los tigres allá, mira, en plena pantalla, mira. Gente más en medio. Mira, estaban preguntando a las mujeres que si conocen la República Dominicana. Sí, sí. Bachata. Dancing a lot. Here. How many hours? 20 hours. Next to Cuba. Cuba here, Dominican Republic here. Dominican Republic, Puerto Rico. Otra cosa muy curiosa que me sucedió es que intentando salir de fiesta, fue más de una las discotecas donde no me dejaban entrar simplemente por estar en un rango fuera de lo que ellos consideran ser una persona joven. Y mirando en internet, ciertamente hay discotecas que solamente tienen el ingreso para nacionales coreanos que se vean entre una edad inferior a los 30 años de edad. Pero miren qué curioso lo que me sucedió al intentar entrar a esta discoteca en una de las zonas populares aquí en Seúl. Señores, atención con esto que pasó en este lugar que queríamos entrar, me parece muy gracioso. Y lo que sucedió fue lo siguiente: cuando nosotros estábamos haciendo la fila, pues de lo más campante, lo más normal, yo llego, el señor me dice, dame tu identificación. Le digo, claro que sí, hermano. Y me dice, oh, si eres del 1991 hacia abajo, para ingresar tienes que comprar una botella de alcohol. Y yo, coño, hermano, pero yo lo que quiero es beberme una cervecita. No, esas son las reglas. Si tienes esa edad, eso es lo que tienes que hacer. Comprar una botella, si no, no entra. Y yo, bueno, hermano, pues nos fuimos porque no vamos a comprar ninguna botella. Para que ustedes entiendan, hay discriminación de edad en Corea. Discriminado por ser viejo, ya lo saben.